Andrés Malamud, analista político e investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Sus áreas de investigación abarcan las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional, siempre enfocándose en Europa y América Latina. Andrés ha sido investigador visitante en el Instituto Alemán Max Planck y en la Universidad de Maryland. Ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Parlamento Europeo. Además, ha formado parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Es autor de numerosos libros y sus trabajos académicos han sido publicados en más de 20 países. Actualmente también escribe columnas de opinión en los diarios La Nación y Clarín. En el día de hoy, Andrés va a hacer un análisis de Argentina después del Acto de Mayo. Aprovecho para recordarles que en todo momento va a estar abierto el chat para que nos dejen sus preguntas, que Andrés contestará una vez que finaliza la charla. Andrés, buen día y gracias por acompañarnos hoy. Hola Mili, buenos días para vos y todos los asistentes. Efectivamente, esta va a ser una presentación sobre el después del Acto de Mayo. No pacto, porque faltó la P. Al final, el gobierno no llegó a tiempo, la oposición no se mostró disponible, y lo que tenemos hoy, un semestre después de iniciar el gobierno de Milei, es un presidente popular sin ninguna ley. Es decir, estabilidad basada en la Constitución y en el apoyo de la gente, pero sin capacidad efectiva de gobierno. A esto se le suma que el gobierno tampoco demostró gran pericia en la administración de la cosa pública, en parte porque la cosa pública le resulta desagradable. Por definición, para los anarcocapitalistas, el Estado es una organización criminal. Entonces, ¿por qué administrarla si lo que corresponde es cerrar? Pero más allá de las ideologías y de las chicanas, lo que quiero compartir con ustedes es una serie de información que viene desde antes de las elecciones, pasa por las elecciones, tiene que ver con la distribución del poder y con la capacidad de ejercitar. Porque el gobierno lo que está demostrando es que le faltan por lo menos 2 de las 3 patas que necesita un gobierno para ser eficiente. La primera pata es rumbo, un programa. Vamos a darle por hecho que el programa lo tiene, aunque los economistas discuten si esto es de estabilización, de crecimiento o de por ahora, y vamos viendo. Lo que le faltaría por ahora es la rosca, que es la capacidad de llegar a decisiones políticas, consensuadas no solo con la oposición actual, sino con la oposición futura, que va a ser gobierno, que esto es lo que piden los inversores. Los inversores no les importa la decisión de este gobierno, les importa que la mantenga el posterior. Y el programa, digamos que lo tiene, rosca, que le venía faltando, y capacidad de ejecución, implementación, que eso tiene que ver con el poder ejecutivo. Y este es un gobierno formado por personas que no tenían experiencia ejecutiva. En parte por falta de rosca y por falta de gestión, es que no tuvimos pacto de mayo. Permítanme que les muestre unas filminas para que entendamos mejor dónde estamos parados. Mili, vos avísame si no se ve la presentación o si en algún momento se traba y lo corregimos. Se ve todo perfecto. Genial. Bueno, entonces quiero que partamos de dónde está Argentina parada en este momento en América Latina. Lo que tenemos acá es todos los países de la región en 2 ejes. El eje de arriba es estabilidad política, el eje de abajo es inestabilidad política o democracia en peligro. A la derecha tenemos rápido crecimiento del PBI y a la izquierda tenemos bajo crecimiento del PBI. La estabilidad política está medida un par de años atrás, en 2021. El crecimiento económico en todo el siglo XXI. Son los 20 y pocos años que van desde el año 2000 hasta la actualidad. Y lo que vemos es que arriba a la derecha, en el cuadrante correcto, los países que son estables y crecen, están Uruguay, Costa Rica y Panamá. Chile y Paraguay, que a veces son dados como casos exitosos, Chile en el pasado, Paraguay en el presente, no están tan mal, pero no están tan bien. Abajo de todo, abajo a la izquierda está Venezuela, que está fuera de escala. Lo que importa destacar acá es que el resto de los países que nosotros estamos mirando no son Venezuela. Claro, no está Nicaragua, no está Cuba, que son parecidos. Están los que nos importan. Y Argentina ahí tiene una estabilidad política apreciable, está en la mitad del cuadro, pero está horrible en cuanto a crecimiento. El gran problema argentino, no tengo que explicarles demasiado, es la economía, no es la política. Argentina no vive un régimen autoritario, no tiene violaciones masivas a los derechos humanos, no tiene problemas con la vida de los candidatos. México se votó ayer, anteayer, y durante la campaña electoral 38 candidatos fueron asesinados, 38 candidatos a puestos municipales, por los narcos que no quieren cambiar a aquellos con los que hicieron negocio. Argentina entonces no está ni en el mejor de los mundos,
pero tampoco en el peor. En este escenario nos encontramos un ambiente de estabilidad política mediocre y de bajo crecimiento económico, o de crecimiento. Y el impacto de este fracaso económico se vio sobre todo después de la pandemia. Este mapa es de antes de la pandemia. Es el típico mapa argentino de la grieta que conocimos hasta hace un año nomás. La grieta entre kirchnerismo y el antikirchnerismo, la República Bostera, el mapa de Boca Juniors. Algunos en broma decían que lo que vemos ahí es la franja del medio, Checoslovaquia, y el resto peronistán del norte, peronistán del sur. Ya no es así. La gran sorpresa Milei, desde las PASO del año pasado, dio vuelta el mapa político argentino. En realidad dio vuelta el mapa nacional, porque lo que vemos acá es que las 16 provincias violetas fueron victorias para Milei. Pero en todas esas provincias ganaron los partidos tradicionales para la gobernación. Argentina no es un caso de un país que se dio vuelta radicalmente de arriba para abajo. Se dio vuelta radicalmente arriba. Abajo los argentinos siguieron votando los partidos que votaban antes. Y esto es algo que al gobierno le cuesta entender. Cuando el gobierno achaca a la oposición el hecho de no verla, no la ven, son todos viejos meados, lo que no se está dando cuenta es que ellos pueden ser jóvenes muy astutos, pero la gente que los votó a ellos, en parte lo votó a Kicillof, a Jorge Macri, a Nacho Torres, a Alfredo Cornejo, y a varios gobernadores peronistas, empezando por Yarlora. Milei arrasa en Córdoba, pero en Córdoba gana Yarlora, el peronismo local, no gana una fuerza libertaria. Así que lo que tenemos acá son preferencias que uno podría definir como inconsistentes dentro de las mismas personas. Quizás no sean tan inconsistentes, quizás la gente quiere este gobernador de este partido y ese presidente de aquel partido, y consigue disociar la administración de la inflación. Y a Milei lo que se le pidió es que baje la inflación. Lo que se le va a empezar a pedir dentro de poco es que no sea a costa del empleo y probablemente de la mala administración de la cosa pública. Pero esto para que veamos cómo en 4 años cambió la superficie del mar político argentino. La superficie, las olas, no el mar profundo. Y esto porque no la vimos. No la vio nadie. Y por eso me interesa poner acá todas las encuestas, porque la que más cerca estuvo le erró por más de 5 puntos porcentuales al fenómeno Milei. Y las encuestas que más cerca estuvieron de anticipar a Milei le erraron en el orden de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Esas encuestas más cercanas al resultado final de Milei daban ganador a Larreta. Así que, quién sabe si no es casualidad cuando alguna encuestadora la pega. Le pega en una, le erró en las demás. Y esto lo que nos dice es que vivimos en tiempos imprevisibles. No en Argentina, sino en todo el mundo. Nadie vio venir el Brexit, nadie vio venir a Trump en 2016, pocos vieron venir a Bolsonaro, todos esperaban que La Paz en Colombia ganase el plebiscito y lo perdió. Así que si viene algún oráculo y les dice que sabe lo que va a pasar, llamen a otro. Yo no les voy a decir lo que va a pasar, así me siguen invitando, pero no se los voy a decir porque no se puede saber, porque las mejores encuestas le erraron el resultado. Así que lo que podemos hacer es entender el pasado, proyectarlo en el presente y ver cómo se abren escenarios en el futuro para ver qué es lo que puede pasar y asignarle probabilidad a esos escenarios. No podemos elegir cuál queremos que salga porque no tenemos poder para anticiparlo. Pero esto es muy sencillito. Esto es la Argentina que conocíamos. Una típica estructura social es una pirámide, con muchos pobres, algunos en la clase media y unos pocos ricos. Argentina nunca fue una pirámide. Siempre fue, según el sociólogo Manuel Moray Araujo, algo parecido a este rectángulo inclinado, este rectángulo horizontal. Los ricos, 8 o 10%, son aquellos que nunca se tomaron un colectivo en su vida. Clase alta. La clase baja marginal es gente que nunca pagó una factura de luz en su vida, están colgados. Era el 15%, hoy llegan al 30%. Son personas que nunca tuvieron empleo, no saben qué significa tener empleo, no tienen la práctica de las habilidades blandas, llegar a horario, saludar, la higiene personal necesaria para vivir en sociedad, y esto no lo digo de manera despectiva. Hay excelentes charlas TED sobre esto que pueden buscar, donde se explican cómo, esta es buenísima, cómo funciona la cabeza de los pobres, y lo cuenta una chica que viene de abajo, justamente. Así no estigmatizamos, estamos describiendo cómo funcionamos en diferentes sectores sociales. Pero lo que hizo Argentina diferente de América Latina fueron las 3 columnas del medio, la clase media.
el 75% que se autopercibe como clase media, que si no es clase media real, es clase media aspiracional. Y ahí los sindicalizados votaban mayormente al peronismo, los asalariados no sindicalizados se dividían, y los cuentapropistas, hoy llamaríamos monotributistas, votaban mayoritariamente al otro partido, radicales, cambiemitas. Esta es la estructura social que conocimos. No es más así, porque hay dos elementos que en esta tabla no están contemplados. El género, y sabemos que hombres y mujeres votan cada vez más diferente, y la edad. Sabemos que jóvenes y viejos votan cada vez más diferente. Esto no era así. En la historia electoral de la humanidad, el primer voto joven replica el voto de los padres. A los 18, cuando uno está en el padrón, va y vota como votaron los padres. Después cambia. Ya no. Y esto se manifiesta en el último resultado electoral, el que hace presidente a Milei a fines del año pasado. Lo que vemos a la izquierda es el peronismo, en el medio son los cambiemitas y a la derecha la Libertad Avanza. Y la pendiente, lo que inclina es la correlación entre clase social y voto. Es muy simple. A mayor nivel económico-social, a mayor riqueza y educación formal, menos voto al peronismo. A mayor riqueza, más voto al cambio mismo. Y Milei es una pendiente plana. Milei es el primer presidente transversal de la historia, que saca tantos votos, tanto porcentaje de votos en las villas como en los countries, en los chicos Rappi como en los chicos de la misma edad que están en Francia en el Mundial de Rugby. Nunca habíamos visto una cosa así. Les entró a todos los partidos debajo de la línea de flotación. Y lo hizo sobre todo en el voto joven, que por primera vez en la historia consiguió difundirse hacia arriba. Los chicos convencían a los padres, en muchos casos, de que había que votar a Milei o de que hay que apoyarlo en este momento. Está estudiado, los estudios de opinión nos muestran que en parte hay gente grande, más de 35 años, que apoya a este gobierno porque los hijos les dicen que hay que hacerlo, sobre todo los hijos varones. Y lo que les quiero mostrar ahora es que el fenómeno Milei es un exponente nacional de una corriente global. Milei es un caso único. Su doctrinarismo anarcocapitalista no se repite ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en España. Pero él, como fenómeno político que representa a los sectores enojados con la casta, con el establishment, es uno más. Y representa esto que están viendo, que acá les muestro el caso de 30 años, en algunos casos de 1990, en otros 2005 en adelante, hasta la actualidad. La ideología de las jóvenes generaciones. La flecha roja son mujeres que apoyan visiones progresistas, la flecha celeste son varones que apoyan posiciones reaccionarias. Siempre en la historia, los jóvenes fueron más progresistas que los viejos. Churchill decía que el que no es de izquierda a los 20 años es porque no tiene corazón, pero el que es de izquierda a los 40 es porque no tiene cerebro. Más allá del chiste, de lo que se trata es de que uno, conforme avance la vida, va adquiriendo dos características que lo tornan más conservador. La primera es que las hormonas se tranquilizan, y la segunda es que adquiere stock. Alguien de 40 años tiene algo que quiere cuidar, tiene un auto, tiene una casa, tiene un empleo. Alguien de 20 no tiene todavía stock, no tiene activos y por lo tanto tiene menos aversión al riesgo. Está más inclinado al riesgo porque tiene menos que perder. Lo que estamos viendo es que las chicas de la nueva generación, de 16 a 35 años, siguen siendo como las chicas el resto de la historia. Las chicas y los chicos, más progresistas. Los varones no. Es la primera vez en la historia que un grupo de jóvenes es más reaccionario que la generación anterior. Y esto tiene una serie de explicaciones concurrentes, no son excluyentes. La primera es el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia, el encierro, que se produjo en muchos casos, y la adjudicación de responsabilidad a los que los encerraron. El segundo tiene que ver con el backlash, el tiro por la culata de la cultura woke, de lo políticamente correcto, del feminismo exacerbado, como dicen los jóvenes varones, de la cultura de la cancelación, de la ideología de género, de todo aquello que hizo que los hombres jóvenes heterosexuales, de ser los reyes de la creación, pasaran a ser material cancelable, a sentirse inseguros en el mundo, sin un lugar, sin un role model, sin saber cómo comportarse para ser aceptados. La reacción fue, estamos contra este mundo que nos excluye y nos maltrata. Y finalmente lo que observamos es que hay burbujas digitales que se dividen por género. Las chicas tienen influencias de un tipo, los chicos tienen influencias de otro tipo.
Las influencers de las chicas, Taylor Swift, tiene una forma de ser antitrumpista, pro-Biden, progresista. Los chicos tienen influencers como Andrew Tate. Y no les suenan estos nombres, hablen con sus hijos que les van a contar. Andrew Tate es un misógino inglés-americano que tiene características de represalia contra una sociedad que ellos sienten, esta gente, que atenta contra los varones. Milei refleja eso. Si solo hubieran votado hombres jóvenes, Milei hubiera ganado en primera vuelta. Si no hubieran votado los hombres jóvenes, Milei no habría ganado. Fíjense cuánto impacta el sexo y la edad en la vida moderna. Y esto está también relacionado, no los voy a masacrar con esto, porque tampoco tiene demasiado sentido, la presentación queda en manos de Mills. Vivimos en una sociedad de gratificación inmediata. No hay postergación del placer. Uno quiere en este mismo momento el resultado de su esfuerzo. Milei está consiguiendo ir en contra de esta tendencia. Milei está consiguiendo que los jóvenes que viven la cultura del click y del reel y de todo ya y rápido y corto, acepten esperar un semestre, un año, 4 años, todo lo que sea necesario, y convenzan a otros de que conviene esperar. No hubo pacto de mayo porque el gobierno no tuvo pericia, la oposición no tuvo voluntad y el pueblo no tuvo impaciencia. No hay gente en la calle reclamando un pacto de mayo. No se trata de eso. El 50% de los argentinos siguen pensando, denle una oportunidad a este señor, los demás no consiguieron hacerlo mejor. Pero esto que les cuento no pasa solo en Argentina. Por eso les muestro ahora la distribución de seguidores en Brasil, entre Lula y Bolsonaro. En general tendemos a pensar que la modernidad es juvenil y que la juventud es progresista, reformista, revolucionaria. Lo que estamos viendo es que, como dice Pablo Stefanoni, un autor argentino, la rebeldía ahora es de derecha. Los seguidores, las redes, son mucho más efectivos los líderes de la derecha, conservadores, en la movilización digital, que los líderes de izquierda. Y esto en parte tiene que ver con lo que les contaba antes, el culatazo del movimiento políticamente correcto. Lo que dicen, basta de esto, nos dejaron afuera, ahora nos vengamos. Pero todo esto, todos estos cambios sociales, cambios tectónicos, terremotos que ocurren por debajo de la línea de flotación, no se vieron en Argentina a nivel electoral, ni en las provincias, ni en el Congreso. Esto que tenemos acá es Cámara de Diputados arriba, Senado abajo. Violeta son los diputados o senadores de la Libertad Avanza. Amarillo es el PRO, rojo el radicalismo, celeste el kirchnerismo. Los grises son diferentes tipos de otros. Lo que vemos acá es que Milei no llega al tercio en ninguna de las cámaras, ni siquiera sumando todas sus bancas con las del PRO. Todas. Macristas, bullrichistas y larretistas, todos juntos, con todo lo de Milei, no llegan al tercio en ninguna de las cámaras. Es decir que no solo están lejos del quórum, la mitad más uno, sino lejos de la minoría de bloqueo para evitar el juicio político. La necesitan en una cámara, no en las dos. En una alcanza para bloquear. Por ahora no la tienen. Y no la precisaron. Solo van 6 meses. Milei es un presidente popular. La gente aguanta. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y la respuesta tiene 2 patas. La primera es mientras siga bajando la inflación. Lo que vemos es que la gran jactancia del gobierno es la desinflación. Seguir bajando cada vez más, desde un pico que llegó al 25% con este gobierno, por la devaluación causada al principio. Pero fíjense que con tremendo éxito, después de 5 meses, de 4 meses de desinflación, no deflación, de desinflación, estamos como con Alberto Fernández. Así que la gente va a exigir más todavía, porque si no es haber vuelto a aquello de lo que tratábamos de escapar cuando votamos el año pasado. 2 problemas. Primero, lo que trajo al gobierno hasta acá no lo lleva hasta allá. Es el título de una columna de Hernán Lacunza hace un par de días en La Nación. La estrategia para bajar de 25 a 5 es una. Para bajar de 5 a 2 es otra. Se acabó la fruta que cuelga del árbol a la altura en que yo la puedo sacar sin una escalera. Para sacar la fruta de arriba del árbol necesito una escalera. Otras políticas. La segunda razón por la que la gente puede inquietarse es que este proceso de desinflación está generando recesión y desempleo.
Y se ve en los estudios de opinión que la gente empieza a moverse de la inflación hacia el desempleo como principal preocupación. Y sin embargo, por ahora, este gobierno generó un nivel de expectativas que no se veía hace una década. ¿Qué significa nivel de expectativas? La mayor parte de los argentinos, entre 60 y 70%, se le pregunta cómo está hoy y dice horrible. La percepción del presente es negativa. Se les vuelve a preguntar ¿y cómo piensa que va a estar el año que viene? Y el 70% dice mejor. La percepción es negativa, la expectativa es positiva. La gente sigue pensando que el futuro es mejor y le adjudica ese futuro diferente al actual gobierno, en el cual todavía confía. En síntesis, a Milei no lo sostiene la Constitución, también lo sostiene la Constitución, pero la Constitución incluye entre sus cláusulas el juicio político para presidentes que no cumplen con ciertos requisitos. Y no se está planteando eso porque es la opinión pública, las expectativas sociales, las que mantienen a este presidente a pesar de no haber mostrado resultados más allá de la deflación. Ahora el gobierno lo que quiere es sacar una ley para pasar de esta etapa de equilibrio fiscal a una etapa de crecimiento económico. Y para eso apela a algunas fórmulas extraordinarias como el RIGI, condiciones especiales de inversión para grandes proyectos. Esto que les estoy mostrando puede ser la razón que explica el RIGI o la razón por la que va a fracasar. Esto es, la mayor parte de los productos, las commodities que produce el mundo, que necesita el mundo, y los tres principales productores de cada una de ellas, incluyendo litio y soja, que son las que están de moda. Argentina está en el podio en una de las tres, tercera en soja. En todo lo demás, no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercer productor mundial. Brasil aparece unas cuantas veces más. China está por todos lados. El gobierno puede decir, claro, justamente por esto necesitamos incentivar las inversiones, porque tenemos el mineral abajo de la tierra, hay que sacarlo. Cuando vengan las inversiones vamos a empezar a aparecer en el podio. Es posible. Otra explicación es, Argentina no tiene tanta riqueza natural per cápita como cree. Y hay unos gráficos muy lindos que muestran que Australia, por ejemplo, Canadá, incluso Brasil o Chile, tienen más riqueza natural per cápita que Argentina. Pero esto es una discusión que excede el tiempo del que hoy disponemos. Así que me quiero volcar un poquito más para qué es lo que puede hacer la gente, en particular las élites, qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo los grandes empresarios? Este es un cuadro mundial donde vemos a las élites políticas y económicas en función de su capacidad de generar valor y de influir el poder. Cuanto más abajo, menos generación de valor, cuanto más arriba, más generación de valor. Cuanto más a la izquierda, más poder político, cuanto más a la derecha, menos poder político. Los países que nos gustan, los países desarrollados, están arriba a la derecha. Las élites agregan valor, alta producción y alta productividad. Y no tienen alta influencia política. Abajo, a la izquierda, son los países patrimonialistas, que también conocemos, con los que no querríamos parecernos. Las élites tienen poco valor y tienen mucho poder político, manejan el gobierno. Argentina, fíjense dónde está. Argentina está bajo poder político y baja generación de valor. ¿Qué hacen nuestros empresarios? Que generan valor, que son súper ricos, se mudan a Uruguay, se sienten impotentes ante el poder. Por eso están tan entusiasmados con Milei. La primera vez que sienten, que la segunda, pero la primera se frustró, que hay alguien parecido a ellos, que los entiende, que les habla y que quiere el mismo tipo de país. Por eso a veces este tipo de fanatismo, seguidismo con alguien que piensa parecido, lo lleva a no ver los problemas que ya empiezan a surgir. Y no solo no ver los problemas, sino no aportar las soluciones. Lo que tenemos acá se llama formación de activos extranjeros, ¿verdad? O fuga. Es los dólares que tenemos fuera del circuito económico, en el colchón o en las Islas Caimán, en todo el mundo. Digamos que Argentina está top 5, junto con países que son grandes productores petroleros, ninguno de ellos es una democracia. Emiratos Árabes, Venezuela, Arabia Saudita y Rusia. Argentina está quinta. ¿Por qué le muestro esto? Porque esto es lo que miran los inversores y el Fondo Monetario antes de prestarnos plata. Si ustedes vienen a pedir plata, ¿por qué? Dice, porque lo necesitamos para desarrollar los recursos naturales que nos permitan crecer y devolver más de lo que nos prestan. Y cuando ellos miran esto, dicen, ¿y por qué no usan la de ustedes?
Argentina es el segundo país del mundo que tiene más dólares materiales, papel, después de Estados Unidos, y además tenemos otros tipos de ahorro. Bueno, esta tablita es al mismo tiempo la potencialidad que tenemos de desarrollarnos nosotros mismos, de depender de nosotros mismos, y la limitación que tenemos para pedir la ayuda ajena, la ayuda externa. Este cuadrito que nosotros vemos, lo ven los de afuera también, lo ven los inversores. Y nos dice, si usted no se juegan con la suya, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros con la nuestra? Y esto es algo que nosotros sabemos, y los inversores empiezan a ver y no se consiguen explicar. Estructura impositiva. Los países de la OCDE, los más desarrollados, abajo de todo. Uno asume que los colores esos son los correctos. Son impuestos a ingresos, ganancias, y al consumo. Argentina, de esos, tiene poquito, chiquitos en la punta, y lo que tiene es impuestos al comercio exterior. Son los impuestos más tóxicos. Lo que necesitamos para crecer es exportar e importar para poder producir. Así que Argentina tiene una estructura impositiva tóxica y una fuga de capitales récord. Incluso con este gobierno, aunque los datos son naturalmente anteriores a este gobierno. Y parte de las razones es que los incentivos están desalineados. Los incentivos de Argentina son tóxicos. El caso más claro es el de la recaudación impositiva que ustedes deben sufrir a diario. En este caso, quien recauda, sobre todo, es el gobierno nacional, quien gasta son los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales tienen el incentivo a gastar. La plata les viene de arriba con la copa, con participación. Y el gobierno nacional no tiene incentivo para recaudar, porque la gastan otros. Entonces lo que hace el gobierno nacional es aumentar los impuestos que no coparticipa al comercio exterior, aquellos que más nos perjudican. Fíjense cómo todo deriva de una pésima definición de incentivos en la ley. Nuestra Constitución lo sabe, la cláusula transitoria, la disposición transitoria sexta del 94 obliga a cambiarla hasta el 96 a la coparticipación. No lo hicimos, estamos en deuda hace un cuarto de siglo. Y acá les muestro cómo en realidad Argentina está en deuda hace 2 siglos. Porque lo que complica la existencia, estabilidad política y desarrollo económico de Argentina desde su formación es la cuestión de Buenos Aires. Siempre fue así, Buenos Aires contra el resto, una provincia con las otras 13, los 13 o 14 ranchos, se la descabeza en 1880, vuelve a crecer el monstruo, el conurbano, el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, es el lugar desde el que se mira el país, se estudia el país y se gobierna el país, y el país es mucho más complejo que eso. Y esta es la provincia de Buenos Aires, lo que les muestro es cómo la provincia tiene alrededor de un 40% de todo, desde población hasta pobreza, y un 20% de recursos. No siendo la provincia más rica, es la más confiscada. ¿Y por qué les digo esto en una charla de política de escenarios? Porque la provincia de Buenos Aires está gobernada por Axel Kicillof, que sacó el 45%. Es decir, tenemos un país en el cual parece que Milei ganó las elecciones y es muy popular, y es verdad, con la provincia más grande subrepresentada, pero superpoderosa por su capacidad de desestabilización, gobernada por el viejo régimen, gobernada por los que nos dejaron así a nivel nacional. Si no vemos que el conflicto inherente a la política argentina está entre el gobierno nacional y provincia de Buenos Aires, no vamos a entender si se puede o no arreglar la economía argentina. Los impuestos distorsivos, las condiciones que nos transforman en fracasados económicamente. Y lo último, para ir cerrando, así nos escuchamos mutuamente. Esto que les muestro acá es el cambio en las rutas de la droga a partir del autoabastecimiento que consiguió Estados Unidos en los últimos años. Estados Unidos ya compra cada vez menos de América Latina, marihuana, cocaína, se dedica al fentanilo. Compra precursores, sí, de México, de China, pero después ellos producen. Así como se autoabastecen en petróleo, ya no precisan a México y a Venezuela, cada vez se autoabastecen más en drogas. Entonces las nuestras van para Europa vía el sur del continente y África. Y ese cambio en la ruta de tránsito lo que está haciendo es transferir los procedimientos y los mercados ilegales de unos países a otros. Ecuador era un país muy seguro y ahora es el país más peligroso de América del Sur. ¿Por qué? Porque en Colombia apretaron a los narcos no cambiaron de rubro, cambiaron de país. El que tiene éxito en la lucha contra el narco lo que está haciendo es condenando al vecino. El crimen transnacional organizado solo se lo puede enfrentar combinadamente y eliminando el negocio de la prohibición, porque si no,
siempre hay un incentivo más para arriesgarse. Pues se gana mucha más plata cuando le va bien que en cualquier otra actividad decente. ¿Dónde vemos esto? Miren, primero, en el segundo problema, la segunda preocupación de los argentinos, que es la inseguridad. Segundo, en Rosario. En Rosario de Puerto, donde hay puerto, hay acopio, donde hay acopio, hay mercadería en el territorio que es preciso custodiar, y ahí lo que tenemos, además de distribución y menudeo, es lucha por el territorio y garantía de la mercancía. Esto es lo que viene después de la inflación. Esto más la preocupación por el empleo. Así que concluyo. Un resumen en 3 puntos. Primero, Argentina, más allá de la batalla cultural que menciona Milei, o la lucha por el relato que mencionaba Cristina, no es un país diferente al resto del mundo en términos de valores, en términos culturales. Al contrario, estamos mejor que buena parte del mundo. Estamos mejor que España, donde un porcentaje de los españoles no quiere serlo. Quiere independizarse y viola la Constitución para conseguirlo. Está mejor que Brasil o que Estados Unidos, que además de tener un índice de criminalidad, de homicidio más alto, los dos países, toman el Congreso cuando pierden una elección, sus presidentes, con muertos, en el caso de Estados Unidos. Nuestro problema es económico, y incrementalmente, no solo de economía legal, sino de economía ilegal, y tiene como consecuencia la violencia. Segundo, el problema de Argentina son los incentivos, no son los valores. Los argentinos viajamos por el mundo y no nos diferenciamos del resto de la civilización. El problema es que nuestros impuestos son distorsivos y nuestros mercados son ilegales. Argentina está en el 50%. ¿Tiene el gobierno conciencia de esto? ¿Le importa esto? Y si le importa, ¿tiene capacidad de cambiarlo? No lo ha demostrado. Vamos a ver el primer caso dentro de 2 semanas, cuando el Senado posiblemente, y ahora hablaremos de eso, si a ustedes les parece, apruebe la ley bases, la ley combi, o sea, no es ómnibus, que vuelve a diputados con todos los cambios que se le harán para entonces, y sobre todo la cuestión impositiva. Pero si esto es así, como les estoy contando, la solución no es como en México, donde matan candidatos que no les conviene a los narcos, no es como en El Salvador, donde, no sé si vieron la asunción de Bukele después de su reelección, una imagen futurista con todos los militares con ametralladores y con capas, como si fuera la guerra de las galaxias. En Argentina no es eso lo que no funciona, no es la política, es la economía. De lo que se trata de mantener la política y la convivencia, que no hay homicidios, no hay violencia política, arreglando los incentivos, cambiando la estructura impositiva, cambiando la coparticipación, volviendo a ganancias y saliendo los impuestos al comercio exterior. Gente del gobierno esto lo tiene claro. ¿Cuánta gente? No sabemos. En el Ministerio de Desarrollo Social, seguramente no. Mili, todo tuyo. Estás muteada. Gracias. Gracias por la exposición, Andrés. Muy claro todo el análisis. Hay algunas preguntas de los asistentes, así que te las voy a ir leyendo. A los que todavía no se animaron a mandarnos nuestras preguntas, les recuerdo que en la parte de abajo de la pantalla tienen un botoncito que dice Q&A. Ahí pueden tipear su pregunta y se las voy pasando a Andrés. Primera pregunta, Andrés. Aceptando que la ley base saldrá, ¿qué viene después? Bien, empezamos con eso. Aceptamos que salga dentro de un mes, que es el tiempo que calculamos. En el mejor de los casos, le podría llevar al Senado y después a diputados. Es muy difícil que salga dentro de un mes. No es imposible. Pero diputados va a querer discutir también y tener alguna palabrita. En principio es bueno que salga, porque demuestra 2 cosas. Capacidad del gobierno para rosquear, muñeca, y vocación de la oposición para no poner palos en la rueda. Pero al mismo tiempo significa que la oposición a partir de ese entonces queda libre de criticar, porque va a decir, le dimos las herramientas que necesitaba, a partir de ahora que ofrezca los resultados que prometió. Si no, no es problema nuestro. El instrumento lo tuvo, la responsabilidad es suya. El gobierno, ¿qué está esperando? Nunca lo dejó claro. No sabemos si quiere sacar el cepo, o sea, sabemos que quiere sacar el cepo. Nunca puso un deadline, un plazo, nunca puso una secuencia, nunca puso un programa, y esto no es irrazonable, porque hay cosas que se hacen por sorpresa. Pero las cosas que se hacen por sorpresa, cuando todos saben que se tienen que hacer, cuanto más demorado, más difícil. Financiamiento para dolarizar no alcanza. Para dolarizar lo que hay que hacer es conseguir por lo menos 15.000 millones de dólares. En este momento no hay por dónde sacar.
Lo que el gobierno puede hacer es ir navegando en la bruma, esperando que las condiciones económicas internacionales lo favorezcan, que aumente el precio de las commodities y que baje la tasa de interés. Yo no me imagino a Milei navegando y esperando. Me lo imagino siendo disruptivo. Y ser disruptivo significa, por definición, imprevisible. Así que, ¿qué es lo que viene? Yo no creo que venga una buquelada, no creo que venga una toma autoritaria del poder. Lo que me imagino son decisiones económicas disruptivas. Veo a Sturzenegger cumpliendo un papel. El problema es que Sturzenegger lima a Caputo por presencia. El solo hecho de que esté Sturzenegger en el gobierno hace que Luis Caputo sea menos fuerte. Y que Luis Caputo sea menos fuerte significa que el gobierno tiene menos capacidad de generar expectativas, que son las que determinan su poder real para tomar decisiones como bajar el cepo. Así que lo que viene en principio es un arrastrarse hasta que Milei decida tirar el tablero. Y tirar el tablero no sabemos qué va a hacer. Algunos imaginan Sturzenegger en vez de Toto Caputo. Muy bien, gracias. Me la lees vos, Sí, dale. dale, sí. ¿Cuánto hay de tolerancia y apoyo al gobierno y cuánto de dispersión y ausencia de opciones opositoras? Ambas cosas ocurren. Son convergentes. Ok, Las muy opciones bien. opositoras tenemos sobre todo dos. O sea, el gobierno es agua caliente, tenemos el agua fría, que es el kirchnerismo, y el agua tibia, que son todos los demás. En este momento no hay demanda de agua tibia. La gente quiere autenticidad y nitidez. Y eso lo encuentran en mileístas y kirchneristas. Y dentro del kirchnerismo con ciertos problemas también, porque están disputándose la sucesión entre Máximo y Axel, entre Kicillof y Máximo Kirchner. Pero el gobierno tiene por las buenas apoyo. Milei tiene alrededor de un 55% de apoyo, no solamente por horror al resto, en todo caso por horror a lo anterior. Y entonces tiene crédito. Ese crédito se le va a ir acabando a medida que no rinda. Pero es más probable que el gobierno deje de rendir antes de que aparezca una oposición creíble adelante. Y tengan en cuenta lo siguiente, las elecciones del año que viene son legislativas. No va a haber ninguna lista nacional. Va a haber 24 elecciones distintas. Si al gobierno le va bien, en las 24 se va a votar un plebiscito sobre el gobierno nacional. Si al gobierno le va más o menos, hay margen para que en cada provincia se desparrame el voto y para que cada gobernador busque sacar legisladores propios. Así que va a depender de cuánto crezca la economía en 2025 para saber si hay opciones opositoras nacionales, altamente improbable en el 25, u opciones opositoras o por lo menos no conflictivas con el gobierno a nivel provincial, que eso es más probable. Ok, muy bien, gracias. Dentro de esta rosca de la oposición, ¿ves riesgo de juicio político? Hoy no. Hoy no hay riesgo de juicio político porque mi ley es popular. Nosotros sabemos que en América Latina hay juicios políticos frecuentes que para darse requieren tres condiciones. La primera es carecer de escudo legislativo, es decir, estar en hiperminoría. Y esa mi ley la sufre. La segunda es crisis económica, alta crisis económica. Esa mi ley hoy no la sufre, porque la crisis está, pero la gente le adjudica la responsabilidad a los anteriores. Y la tercera son escándalos de corrupción. Y aquí están en problemita, porque la inestabilidad de gobierno que se está demostrando y el hecho de que se acusen unos a otros, unos se acusan ante la justicia y el otro desacusa diciendo que los que acusan son kirchneristas, eso empieza a generar un caldo de cultivo. ¿Qué es lo que pasa por ahora? Hay una desconexión entre Milei y esos problemas. La gente no le adjudica a Milei los problemas de la administración. Lo ve reunirse con Zuckerberg o con Elon Musk y festeja la influencia global del presidente. No festeja la impericia local. Así que por ahora tenemos una de las tres condiciones para el juicio político, que es la falta de escudo legislativo, pero faltan la adjudicación de culpa por la crisis económica y el escándalo grave de corrupción que se asigna al presidente, no sus ministros. Ok, muy bien. Y yendo un poquito hacia el futuro de la oposición, ¿cómo ves el rearmado del peronismo o el prodialoguista de Santillán, Ritondo y compañía? Bien, empezamos por el peronismo. Fíjense que a veces nos olvidamos, Argentina tiene 24 provincias. Las dos más grandes son gobernadas por el peronismo. La provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, las más pobladas, tienen a Kicillof y a Yarlor, que son peronistas y no lo niegan. ¿Qué es lo que tienen? No pertenecen al mismo peronismo. Kicillof es kirchnerista y Yarlor no. Pero están dentro del amplio movimiento nacional. Si hubiera un acuerdo, una convergencia del peronismo, sería un instrumento electoral poderoso. Por ahora es improbable.
Pero lo que quiero decir es que no lo demos por muerto, porque sigue teniendo no solamente votos, sino también administradores políticos locales, subnacionales. En el medio, lo que estamos viendo es una disputa dentro del PRO por su modo de relacionarse con Milei. Macri y Bullrich no representan diferentes posiciones respecto al gobierno. Los dos apoyan a Milei. Los dos quieren que le vaya bien. La diferencia es que una se alinea verticalmente con el presidente y el otro quiere negociar con el presidente. Lo de Bullrich la deja sin opciones. Si a Milei le va mal, ella no tiene sobrevida el gobierno que siga, aunque sea constitucional, aunque sea liderado por la vicepresidenta. Macri lo que propone es autonomía política, que le sirva más al presidente para ampliar su espectro, su base de apoyo. Lo que dice, lo que sugiere es, no le sirve de nada a Milei tener más mileístas, lo que le sirve es expandirse y tener el apoyo de gente que no es mileísta, pero quiere que le vaya bien. Y segundo, la autonomía le permite al PRO seguir funcionando y ofrecer alternativas si hace falta. Y en ese caso, ante una eventual caída del presidente, el PRO seguiría siendo una base de apoyo del gobierno que venga, un gobierno constitucional liderado por alguien que fue en la misma boleta. Muy bien, gracias. Dijiste que la llegada de Sturzenegger debilita a Caputo. ¿Qué otro desembarco de nombre pensás que puede llegar? Por ahora lo que sabemos es que el gobierno tiene una mesa chica reducida. Los nombres que hace Milei son Karina Milei, Santiago Caputo, y el otro, que es una Ferrari o un Messi, aunque este elogio se lo hace a muchos, es Toto Caputo. Desde el principio el gobierno son esas 4 personas, 2 Caputo y 2 Milei. Se le suma a eso 2 Menem, Martín, que preside la Cámara de Diputados, y Lule, que es subsecretario general de la presidencia. Están subiendo en acciones Patricia Bullrich desde el principio y Guillermo Francos últimamente. Pose desaparecido naturalmente. Petovelo no integra la mesa chica, no interesa en la toma de decisiones generales, interesa en si administra o no su gobierno. Así que lo que vemos acá son 8 personas. 2 Milei que van a seguir estando, 2 Caputo y 1 va a seguir estando, 2 Menem, y esto es lo que veo en ascenso, necesariamente viene, el gobierno tiene que recomponerse políticamente, porque tiene que empezar a pensar en las elecciones, la rosca de este año, las elecciones del próximo. Y los que están haciendo el armado son, con Karina Milei, los 2 Menem. Así que es imaginable que uno siga donde está y el otro vaya ascendiendo políticamente. Y después, Francos y Bullrich no parecen tener aspiraciones, salvo las que les confiere el presidente. Así que me imagino una potencial Bullrich candidata. Patricia Bullrich, Karina Milei, José Luis Espert son potenciales candidatos a senador, senadora o diputado en capital y provincia de Buenos Aires, que es donde el gobierno no puede darse el lujo de hacer una mala elección. Muy bien. Saliendo la ley bases, ¿ves próxima la salida del cepo? Y en caso de ser así, ¿qué impacto puede tener en la economía? ¿Podría el dólar volver a ser un tema diario? No, no la veo próxima, pero no soy economista. Si lo hacen, lo tienen que hacer por sorpresa. Las buenas políticas económicas estaban por sorpresa basado en expectativas previas y generando expectativas posteriores. No nos lo tienen que comunicar. Si nos ponen una fecha, arruinan el efecto. Así que no la veo, pero eso no significa que no pase. ¿Qué va a pasar con el dólar? Hoy ya no es tan importante como fue al principio, cuando estábamos realmente, más allá de esta frase extraña del presidente cuando dice que la inflación viajaba a tal porcentaje, el hecho es que hoy no hay riesgo de espiralización hacia una hiper. Así que el gobierno tiene margen para decidir más tarde o más temprano. ¿Qué va a pasar con el dólar después de eso? Mi perspectiva como politólogo es que en Argentina nunca nadie logró domarlo. Tato Bores tiene monólogos de la década del 60, donde se refiere al dólar como problema, hace de eso más de 60 años. Así que la única posibilidad de que se termine el dólar como cuestión es que cambie radicalmente el modelo económico. Y eso es muy difícil de conseguir en un mundo que no da facilidades, no nos da financiamiento, no vienen grandes inversiones, no nos están pidiendo, por favor, que seamos diferentes. Argentina es un país poco relevante, de una región poco relevante, en un mundo cada vez más turbulento, donde lo que quieren es que les vendamos cosas y no les importa cómo lo hagamos. Y los que quieren que les vendamos cosas no son Estados Unidos y Europa, son aquellos a los que el gobierno desprecia, son sobre todo Asia y en el futuro África. Así que fíjense que hay un desfasaje entre la política exterior y la política económica.
cortito con esto. Para Menem su política exterior fue el cimiento sobre el cual montó su reforma económica. La alianza con Estados Unidos después de la Guerra Fría fue lo que le permitió conseguir financiamiento y el apoyo político que necesitaba. Milei está haciendo lo mismo 30 años después, cuando Estados Unidos es mucho menos relevante y buena parte del mundo es post-occidental. Si la apuesta de Milei tuvo éxito hace 30 años, limitado con el fin de la convertibilidad, la apuesta de Milei hoy es quizás extemporánea, como fue la de Perón en 1946, cuando ha puesto un proteccionismo que en el mundo estaba cambiando, cuando ha puesto un corporativismo que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Milei como Perón quizás sean líderes que llegan a una receta que hubiera funcionado antes. Muy bien. ¿Y cómo puede impactar en la sociedad argentina esta política exterior o estos? Poco, poco. La única manera en que podría impactar es como impactó la de Menem en los 90, con terrorismo. No impacta geopolíticamente, no impacta económicamente. La de Menem sí. La de Menem atrajo inversiones. Pero no trajo inversiones solamente porque era pro-occidental y mandó fragatas al Golfo. Trajo inversiones porque tenía la joya de la abuela. Tenía empresas que privatizar con rentabilidad asegurada. Hoy Milei quiere ofrecer lo mismo. El RIGI en parte es eso. Pero Argentina no tiene tanta rentabilidad asegurada. Así que las condiciones en que Milei vende a Argentina al mundo hoy son inferiores a las que tenía Menem. ¿Qué va a pasar con la sociedad argentina? Quizás sufra problemas relacionados con redes ilegales transnacionales, contrabando, narcotráfico, esperemos que no, de vuelta al terrorismo. Pero es muy difícil que esto impacte por ahora en la reforma de la estructura económica. Eso depende más de nosotros, del capital que tenemos los argentinos, no de que venga de afuera. Muy bien. ¿Ves un contexto político futuro donde fuese posible tratar una modificación del régimen de participación? Yo me imaginaba la posibilidad vía judicial. La Constitución dice, hay que cambiarlo en 2 años. El 94 manda a cambiarlo en el 96, no se hizo. ¿Por qué? Porque la misma Constitución exige unanimidad de todas las provincias. Y por supuesto que siempre va a haber provincias que no, le mostré el mapa, que viven de la coparticipación. ¿Qué incentivo tienen para votar en contra de sí mismos? Yo me imaginaba una solución judicial. La Corte Suprema diciendo, la Constitución manda a cambiar la ley, cámbienla, Congreso, porque si no hay sanciones. No lo hizo la Corte. Quizás lo haga mi ley a través de este mecanismo que no es la reforma, que no es la regulación, es la desfinanciación. Desfinanciar a los gobernadores hasta que le entreguen lo que quieren. Lamentablemente no veo al gobierno argentino nacional, a mi ley orientado hacia ese objetivo. No me parece que el objetivo sea cambiar la ley de coparticipación. Si quisiera, ningún presidente estuvo antes en el lugar en el que está él con la capacidad para hacerlo, que es cortar la financiación y hacerlo morir de sed en el desierto hasta que le entreguen lo que él quiere, que es el consenso para reformar la Copa. ¿Y te imaginas un cambio de estructura en el que las provincias no solo gasten, sino que también puedan recaudar y girar un porcentaje al gobierno? ¿Hacerlo al revés? Es un escenario necesario, pero altamente improbable. Idealmente, miren, hay 4 países presidencialistas federales, como el nuestro: México, Brasil, Estados Unidos y nosotros. Eso significa, por un lado, que el presidente tiene mandato fijo y es votado popularmente, a diferencia de un primer ministro en Europa, y que hay capacidad de mando, que hay autoridades políticas subnacionales. Es decir, el presidente convive con un parlamento que no controla, y no lo controla, y al mismo tiempo hay 24 presidentes colocados ahí abajito, presidentitos, uno por cada provincia. Ustedes ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Brasil van a encontrar una foto entre el presidente y todos los gobernadores detrás, o sentados a la misma mesa, o sentados con el ministro coordinador, votando juntos o decidiendo algo en conjunto. No se hace así. O sea, las cuestiones de las provincias o los estados se resuelven a nivel estatal o estadual, y las cuestiones de la nación se resuelven en el Congreso con el presidente. En Argentina está todo mezclado, y lo que lo mezcla es la Copa. Un sistema de... es un federalismo perverso. Así que es muy difícil saber cómo hacemos para salir de esto, en el que ningún otro país se metió nunca. Nunca nadie creó un sistema tan perverso, perverso en el sentido de tóxico, no es que anda matando gente la coparticipación, pero genera incentivos incorrectos. Okay. Una acerca del campo. Eh, ¿Por qué entendés que la liquidación de la cosecha viene más lenta este año? Cálculo, naturalmente. Hubo algunos problemitas, lluvia o falta de ella, pero sobre todo están
esperando que el gobierno flexibilice un poco más el dólar en el que les paga. La gente que tiene la posibilidad de aguantar la liquidación, eso es lo que hace, porque piensa que las condiciones del futuro van a ser mejores que las del pasado. Ese es el problema cuando uno no tiene estabilidad, cuando uno no tiene previsibilidad en los valores, que lo que hace es generar conductas racionalmente especulativas. Es como la deflación. Lo que hay en Argentina es desinflación. La deflación es el fenómeno por el cual los precios bajan. Bueno, si hay deflación, nadie gasta, porque todos esperamos que baje el precio para gastar después. Bueno, ahora en este caso están todos esperando que suba el valor del dólar o el mix que les dan. Así que es la falta de credibilidad del gobierno lo que genera la retención, la demora en la liquidación de exportación. No es la maldad de los productores agropecuarios. Ok, buenísimo. Y la última para ir cerrando, que mencionabas antes a la Corte Suprema. ¿Cómo crees que impacta en los inversores la probable decisión? Se cortó cuando estabas hablando, así que no te escuché la pregunta. ¿Cómo impacta en los inversores? La probable designación de jueces en la Corte Suprema? Perfecto. Muy poquito, muy poquito. De verdad, los inversores internacionales, los inversores extranjeros, no tienen un conocimiento detallado de cómo se manejan los países. Lo que hacen es ver grandes tendencias de rentabilidad y gut feeling. Sienten o no que coinciden con el gobierno y que el gobierno les hace una promesa que puede cumplir el siguiente gobierno. Lo que dice la política, y en este caso la política es el gobierno y no solamente la casta, porque si el hijo es designado como juez de la Corte Suprema, es porque hubo un pacto con el kirchnerismo. No hay otra posibilidad. Y los que estudian la situación por adentro, los que conocen los detalles, no dudan del pacto. ¿Pacto para qué? Hay beneficio mutuo. El kirchnerismo tiene garantía de acceso. El acceso le permite filtrar las causas. Como dice Carlos Pañi hace mucho tiempo, las causas judiciales no dependen del expediente, dependen del juez que te toque. Y esto lo decía también Martín Fierro y Cambalache. ¿Qué obtiene el gobierno? Condicionar a la actual mayoría de 3 jueces que en principio voten en función de criterios impersonales, porque el gobierno considera que son perjudiciales para su gestión. Entonces, le pone uno, se lo va arrinconando a los otros, como uno de los otros se tiene que jubilar, el riesgo es que a fin de año los que hoy son mayoría queden en minoría. Y esto lo dijo Milei explícitamente en su discurso de Yao Yao, que es público, lo pueden encontrar en internet. Él dice que a partir de la movida judicial para designar 2 nuevos miembros de la Corte, se empezaron a comportar de otra manera los jueces actuales. Es un buen comienzo, dijo el propio Milei. Es decir, que lo que está haciendo es apretar a los miembros de la Corte con nuevos miembros que no son acólitos de lo que están. ¿Qué piensan los inversores? No conocen este detalle. Si conocieran es muy simple, hay textos que hablan de defección estratégica. Grandes politólogos de Estados Unidos que estudiaron cómo funciona el sistema judicial argentino, que dicen lo siguiente: los jueces argentinos, la Corte sobre todo, no falla a favor del poder que está, falla a favor del poder que considera que viene. Los jueces argentinos tienen el mejor olfato político del país, mejor que los sondeos, las encuestas, mejor que los mercados, mucho mejor. Porque los jueces viven de eso, su estabilidad depende de que no irriten un gobierno que los puede expulsar. Así que ellos, como nadie, olfatean el futuro del poder. Y esto, en principio, un inversor lo tiene que dejar tranquilo. Lo que hace es cambiar la vista del lugar, lo que hace es mirar al poder, que los jueces respondan al poder. Muy bien. Tengo una más para hacerte, Andrés. ¿Ves con buenos Bueno, ojos que Milei se enfoque tanto en los privados en el exterior y no tanto en las relaciones con los gobiernos? esa es su concepción de la política, esa es su concepción de su rol personal. Si ustedes entran en su perfil de Twitter, van a ver que él se sigue describiendo como economista, no como presidente. Y los que lo conocen personalmente dicen que él se ve a sí mismo como un economista anarcocapitalista, ahí reside su identidad, y como un influencer global. Eso es lo que él quiere ser, un difusor global del anarcocapitalismo, que mientras tanto tiene un empleo como presidente de la República Argentina. No estoy exagerando, estas son sus palabras. Es su empleo, en Estados Unidos esto es normal, los presidentes están en la Constitución, es un job, es un empleo ser presidente. Bueno, Milei ve la presidencia como un empleo. Su identidad es otra cosa, su misión en el mundo es otra cosa. Es divulgar la palabra, traer el evangelio. Y el evangelio es el anarcocapitalismo, por lo tanto él va a juntarse con aquellos que responden a lo que él cree.
que la creación de valor está en el mercado y que el Estado lo que hace es obstaculizarlo. ¿Por qué se va a juntar con los representantes de una organización criminal o se puede juntar con los representantes de la creación de riqueza? Es su visión del mundo. Independientemente de lo que pensemos nosotros, es muy coherente. Lo que no es coherente es nombrar al hijo en la Corte Suprema. Eso es casta. Muy bien, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por todas tus respuestas y por acompañarnos en la charla Mills de hoy. A todos los que se conectaron, les agradezco de parte de todo el equipo de Mills su participación y esperamos verlos en las próximas charlas. Que tengan un buen día.